El maestro dijo a sus discípulos: en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su patria. Les digo la verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, hubo hambre en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado, sino Naamán el sirio. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 24 al 30. Cambias tu mentalidad y puedes entender a Dios. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 13 de marzo, año 2023. Nuestra santa para hoy, 13 de marzo, Santa Eufrasia de Constantinopla, una monja del siglo IV, religiosa, figura importante para el monacato femenino de la antigüedad, hija de Antígono, senador de Constantinopla y emparentado con el emperador Teodosio I, cuando ella se fue para el convento porque le llamó la vida de Dios, se desprendió de sus bienes, abandonó todo por buscar la santidad y la perfección. Desde allí, desde el convento, fueron a buscarla para que cumpliera y se casara con el emperador Arcadio. Entonces ella envió una carta y le dijo: no, yo ya elegí la vida de Dios y renuncio a mis bienes, renuncio a todo por seguir a Jesucristo. Perfecta, santa, total desprendimiento para encontrar a Dios. Cambias de mentalidad y entiendes el mensaje de Dios. Está como la clave para entender el mensaje de Dios, el cambio de mentalidad. Entiendes acontecimientos que suceden, que son así, y hay que entenderlos dentro de ese misterio. Por ejemplo, nadie es profeta en su tierra. Ese es un acontecimiento y es una gran verdad. Es un aforismo muy antiguo y siempre se ha cumplido. Es muy terco la persona que no cree en eso. Cambias de mentalidad y entiendes a Dios. El Salvador del mundo le expresa los sentimientos profundos de su misión basado en la profecía de Isaías. Existe una profecía bien interesante allá en el siglo VIII de la historia de Israel, en el tiempo del profetismo, y el profeta Isaías tiene un pasaje en la escritura donde dice: este pasaje se ha cumplido al escucharlo hoy. Y en esa ocasión, cuando Jesucristo dijo esa frase, muchas personas se quedaron, inclinaron la cabeza como para decir: tiene toda la razón. La respuesta del Nazareno como que sigue avanzando. Ningún profeta es bien recibido en su patria. No nos hemos podido como acostumbrar a vivir según las reglas del Evangelio. Las cosas se cumplen y se hacen así. Tenemos ya 2 ejemplos. El primer ejemplo, al leer la profecía de Isaías, el maestro dice: esto se está cumpliendo hoy. E inclinaron la cabeza aseverando como: usted tiene toda la razón. Pero lo curioso es que siguieron persiguiendo a Jesucristo hasta que lo llevaron a una cruz. Eso es demasiado curioso. O la persona es muy terca, o qué será lo que no entiende el ser humano. Jesucristo dice: ningún profeta es bien recibido en su patria. Y esa se cumple exactamente igual. Es decir,
El texto del Evangelio nos pone a pensar cómo acostumbrarnos a la manera de pensar de Dios. Un Dios cercano nos parece extraño. Un Dios que es hombre es imposible para otras personas. Un Dios que perdona pecados es muy raro que usted perdone pecados. Es una blasfemia que usted diga que perdona pecados o que usted diga que su papá Dios. Todo eso le decían a Jesús de Nazaret. Un Dios que resucita muertos. ¿Cómo va a resucitar un muerto? No lo puedo creer. Un Dios que es hijo de un carpintero, de una mujer humilde y sencilla. No puede ser cierto que hable con tanta sabiduría este hombre si sabemos de dónde es y dónde nació, conocemos sus familiares. Bien, importante ponerse a pensar por qué será que la humanidad a lo largo de la historia no ha entrado en un ritmo del pensamiento de Dios. El ser humano piensa que puede hacer las cosas mejor que Dios, descarta las posibilidades de lo que dijo Dios. La Santa Biblia dice una cosa y el predicador sale a decir otra. Bien raro eso. No puede ser cierto, decían los judíos, que tenga tanta sabiduría, que deje atónitos a los más intelectuales del pueblo de Israel, que sean tan diferentes a nosotros. Eso es muy extraño. Entonces la primera reacción exactamente es esa: Jesús enseñarle a la humanidad la contradicción que hay entre lo que la humanidad le dice a Dios y la respuesta de la humanidad a Dios. Siempre es contradictoria. No hay un juicio crítico, y el juicio crítico significa que sea sensato, que sea correcto, que sea estable, equilibrado. No lo hay. Siempre tendrá el juicio contrario. El Hijo de Dios pide caridad, el Maestro pide cordura y la humanidad responde con violencia. Dice la Biblia, lo llevaron a Jesucristo a un peñasco en la montaña donde está construida la población con intención de despeñarlo, que quedó escrito así en la Santa Biblia. Capítulo 4 del Evangelio de San Lucas. Cristo no es un hombre violento, no tiene una mente belicosa, es un hombre recto y su principio es la caridad. Y como el principio de él es la caridad y tener misericordia con las personas, entonces dice la Biblia, se abrió paso y se fue, evitó la violencia y el conflicto con los demás. Bien interesante. ¿Cuándo nos iremos a acostumbrar al pensamiento de Dios en no arreglar las dificultades de los seres humanos totalmente contrarias a Dios, no ajustadas a la caridad, a la justicia y a la misericordia, que son los criterios divinos? Es el querer de Dios. Por ejemplo, a una persona le cuesta perdonar a otra persona. La prudencia no es nuestra arma de defensa. Decirle sea prudente, guarde la cordura, utilice palabras correctas. Violamos fácilmente los derechos de los demás porque sencillamente no estoy de acuerdo con los demás. Entonces no me interesa violarle el derecho a esa persona, sino hacer valer mi derecho. Problema serio para vivir en sociedad. Perdemos la noción de los demás cuando queremos defender la nuestra. Entonces perdemos la noción del otro, mantenemos criticando a los demás. Existe algo que se llama necedad de hombres y mujeres ante la palabra de Dios. Dios dice una cosa y el ser humano piensa que sabe más y hace otra cosa totalmente diferente. El Papa Francisco decía, aprendemos a ser iglesia renunciando a todo lo que tenemos, a no tener nada para nosotros, sino todo para el Señor, sin gloriarnos de tener luz propia, sino siempre buscando la luz de Dios. Así se hace un discípulo de Jesús, un buen católico, un buen creyente, una excelente persona que cree en Dios, sin gloriarnos de tener luz propia, sino solamente con la de Dios. Así aprendemos a vivir en una sociedad menos violenta, buscando la paz, buscando la concordia, respetando los derechos de los demás, viviendo en comunidad con los demás. Solo con ese detalle cambias de mentalidad y logras entender el mensaje de Dios.
Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.